Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a seguir considerando este tema, hermenéutica bíblica o interpretación bíblica. Y gracias al Señor que nos permite escudriñar su palabra de manera así tan minuciosa. Y también pensaba y decía, gracias Señor por haber escogido siervos a quienes le dio la sabiduría necesaria y que se abocaron a estudiar las escrituras profundamente, viendo su origen, los tiempos, las situaciones, las costumbres. Y de esa manera dejarnos este legado a nosotros que nos va a impedir, nos va a proteger de cometer errores doctrinales, ¿no? O de sacar, o de predicar pretextos, es decir, sacando el texto de su contexto. Así que pienso que toda esta situación debe llevarnos a dar gracias al Señor, a valorar esto que estamos viviendo en estos tiempos de aislamiento, pero realmente a valorarlo. Y en esta mañana vamos a ver la lección número 8, que es la revelación suprema, la palabra encarnada. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3 y el verso 14, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en la carta a los Hebreos, también en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Él lo dio a conocer en su esencia y en su obra. Dice también el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 14, del 8 al 11, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, los versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la palabra hecha carne, es nuestro sacerdote, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro único mediador, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La revelación que Jesús hizo del Padre fue más que verbal, porque lo reveló con su persona y con sus hechos. Además, sus palabras fueron de crucial importancia, porque era Dios, habló del Padre, y sus palabras juzgarán a los hombres en el día final. Como lo dice el Señor mismo en Juan 12, Juan lo registra en el capítulo 12, los versículos 48 y 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y Mateo, al final del Sermón de la Montaña, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que por la voluntad de Dios tenemos la palabra escrita, la palabra con la revelación especial, pero también nos da a conocer en la Biblia la palabra hecha carne, aquel de quien habla justamente la palabra escrita, a Jesús, aquel a quien Dios escogió para autorrevelarse a la humanidad. Así que en Cristo tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Dice Colosenses 2, del 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes están completos en Cristo, les decía Pablo a los colosenses, la máxima revelación del Padre. Y a ese Cristo nosotros podemos y sabemos que podemos conocerlo por la palabra escrita y por la palabra predicada. Me viene a la memoria el testimonio de un hermano que ya está con el Señor, pero que marcó mi vida con su testimonio. Él decía que leyendo la palabra, solamente leyéndola en soledad, él se entregó al Señor. El Espíritu Santo interviene para que nosotros podamos comprender esa palabra. Otros se han entregado al Señor escuchando la palabra por medio de una predicación. Dice el Señor Jesús en Juan 12, del versículo 44 al 48, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí
sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Realmente, aquellos que escuchan la palabra del Señor y sin darle la importancia debida, la Biblia es clara al decir que serán juzgados solamente por haberla escuchado. No podrán, cuando estén delante del Padre Dios, decir yo no sabía. Por eso tampoco debemos dejar de hablar de esta palabra. Nosotros no hubiésemos podido conocer a Dios de manera personal, directa y en profundidad hasta donde Él quiso y decidió revelarse, de no ser por el Señor Jesús, por su revelación especial. No podríamos haber sabido de su carácter, de sus atributos que hemos estado estudiando, de su esencia. Pero tampoco podríamos haber sabido, si ignorábamos esta palabra, de nuestra necesidad de un Salvador, de nuestra condición de pecado y de lo lejos que estábamos de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor completó su misión, revelar a Dios en su misma persona y cumplir la misión a la vez de Dios Padre de ocupar nuestro lugar en la cruz. De esta manera, la Biblia, que es la palabra de Dios, cuenta el plan redentor de Dios para su creación caída. Cuenta cómo Él decidió manifestarse y proceder en nuestro rescate. Estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios y Dios armó un plan para rescatarnos, y en ese plan estaba la vida de su Hijo. Y también esta palabra no solo nos habla, esta revelación escrita, no solo nos habla de esa reconciliación que tuvimos con el Señor, que nos llena de gozo y nos llena de esperanza y nos da la certeza de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados. No solo eso, sino que en esta palabra tenemos las instrucciones para vivir la vida nueva en Cristo. Eso no debemos ignorarlo y menos obviarlo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Las cosas viejas van pasando, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que es un proceso. El crecimiento del cristiano es un proceso, pero que no debemos estancarnos, que no debemos dar la espalda bajo ninguna circunstancia, detenernos, alejarnos, dejar de permanecer en Cristo, porque la única manera de dar frutos, de crecer, es permanecer en Él, ya lo sabemos. Otra cosa, el Señor nos reconcilió consigo mismo, nos buscó, nos salvó,
con esta revelación máxima con Jesús, también lo hizo para hacer evidente a través nuestro que el Señor quiere manifestarse a toda la humanidad. Jesús es una realidad en nuestra vida. El apóstol Pablo decía a los corintios: ustedes son cartas abiertas, que la gente pueda leer. Y nosotros también somos cartas abiertas, que la gente pueda leer a Cristo en nuestra vida, en nuestro andar como Él anduvo, en nuestra vida diferente, en nuestra vida distinta. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, para terminar, en el capítulo 5, el versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice en su palabra: te bendeciré y serás de bendición. Hermano, nuestro testimonio, nuestro diario vivir, mostrando esa palabra encarnada que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, el fin de eso debe ser que los demás lo conozcan y que lo glorifiquen. Todo lleva es para la gloria de Dios. Entonces, si somos luz y alumbramos, que esa luz que irradiamos haga que el otro glorifique a Dios. Hermanos, que podamos entender esto, que podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y poder ser obreros aprobados, que podamos testificar de esa palabra encarnada, que podamos testificar de ese Cristo que es nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para ser un día aprobados por Él. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te agradecemos, Señor, tu grandeza, tus propósitos llenos de amor para con nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos buscado, por habernos salvado y por habernos dado esta vida nueva en Cristo. Señor, ayúdanos a vivirla glorificando tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.